Shalom, amados hermanos, Laila Tov, buenas noches, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración y Encuentro con Yeshua. Amados hermanos, el día de hoy nos toca continuar con la lectura de la porción de la Torah número 27, que lleva por título Tazria. Y Tazria significa más bien dicho, ella concibe. Amén. La base bíblica de esta porción está en el libro de Vaikra, Levítico, capítulo 12, verso 1 hasta el capítulo 13, verso 59. La porción profética de esta parashá está en Melahim Bet, Segunda de Reyes, 4:42 y 5:19. Y vamos a ir transitando por muchos otros versículos más del Brit Hadashah, del pacto renovado, conforme vayamos avanzando en esta reunión. La invitación cordial para todos ustedes es que estén a la mano con sus escrituras, sus cuadernos de apuntes, y acompáñenos en esta maravillosa lectura de esta porción número 27, Tazria. Entonces, comencemos. Amados hermanos, en la porción anterior aprendimos que la Torá nos enseña claramente que no todo lo que el Padre Eterno creó es para nuestro consumo, ¿verdad? Aunque sea apto para las demás personas. Recordemos que nuestro Abacadosh, Yud-Hei Vav-Hei, quiere un pueblo santo, que quiere decir apartado, diferente, ¿verdad? Gran parte del problema, hermanos, para entender este concepto, especialmente en la mentalidad cristiana, y es la desafortunada interpretación que los traductores de las Escrituras hicieron de las palabras Tamei y Tahor. En nuestras Escrituras, estas palabras aparecen normalmente como limpio y sucio, ¿verdad? Ahora bien, la idea de que nosotros tenemos de limpio o de sucio está directamente relacionada con la posibilidad de que lo que es sucio se puede de alguna manera, digamos, como que limpiar, ¿verdad? Ahora bien, un ejemplo claro es la idea de que, por ejemplo, el marrano, el cerdo, es considerado sucio por nuestro Abba. Si hoy es alimentado de una manera adecuada y se baña, entonces ya es limpio. No es tan así, ¿verdad? Pero cuando entendemos, hermanos, el verdadero significado de las palabras Tamei y Tahor en el idioma hebreo, esta perspectiva tradicional cambia radicalmente. Veamos, Tahor y Tamei son dos niveles diferentes de estar frente al Santo de Israel. Tahor, traducido como limpio, en realidad es una descripción de lo que es aceptable para ser imagen de Yud-Hei Vav-Hei. Todo lo que es Tahor, por su lado, pertenece al carácter de Yahweh, ¿verdad? El amor, la bondad, la misericordia, la santidad, etc. Todo esto pertenece a un nivel Tahor, porque, hermanos, es lo que caracteriza a nuestro Padre Eterno, ¿verdad? Por su lado, Tamei, traducido como sucio, son cosas que no son aceptables ni aprobadas por nuestro Abba, porque no son parte de su carácter. ¿Amén? Y practicarlas nos alejan de la imagen de Yud-Hei Vav-Hei. Por ejemplo, la muerte, el pecado, el odio, la maldad, la envidia, etc. Son cosas Tamei, porque no representan, hermanos, a Yud-Hei Vav-Hei, nuestro Abacadosh. Ahora, dentro del concepto de limpio sucio en que estamos formados, nos queda fácil entender, por ejemplo, que aunque intentemos limpiar el odio, por decir alguna cosa, pueda ser aceptable ante los ojos del Padre, ¿verdad? Entonces, entender el concepto nos va a ayudar a entender no solo los mitzvot, los mandamientos que encontramos en las porciones anteriores de la Torá, sino también a lo largo de las Escrituras. Y comprender de una vez que Yud-Hei Vav-Hei es el mismo ayer, es hoy y por los siglos de los siglos, ¿verdad? Es decir, su carácter no cambia. Por ejemplo, y por lo tanto, en realidad, Yeshua, la palabra viva, la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei, hecha hombre, Emmanuel, Elohim con nosotros, no puede, lógicamente, ni intentó cambiar la Torá en Tamei. Si Yud-Hei Vav-Hei nos enseñó cómo vivir de manera Tahor, de manera santa, pura y aceptable, ¿verdad?
¿cómo podemos siquiera pensar que Yeshua vino para permitirnos vivir de una manera tamei, es decir, sucia o inaceptable, ¿verdad? Entendiendo este concepto, entonces vamos a ver en esta porción el capítulo 12 de Vaikra, donde nos habla precisamente de esto, ¿verdad? Y nos vamos a ir a las escrituras directamente. Entonces vemos ahí la porción número 27, Tazria, Levítico 12.1. Vamos a comenzar a leer y vamos a entonces comenzar con los versículos 1 y 2. Entonces dice: y habló Adonai a Moshe diciendo: dile a los hijos de Israel, si una mujer concibe, da a luz un niño, ella estará inmunda por 7 días, con la misma inmundicia como nidá, es decir, alejarse, cuando ella está teniendo su periodo de menstruación, nidá. Hermanos, después de dar a luz, la madre tenía prohibido entrar en el tabernáculo durante, esto es importante, interesante, durante 40 días si el nacido era niño, y durante 80 días si la nacida era niña. Entonces, al concluir este periodo de tiempo, era responsabilidad de la madre llevar ofrendas y sacrificios especiales, y a partir de ese momento retomaba su estado de pureza ritual con relación a los alimentos consagrados en el templo. Es decir, en otras palabras, después de dar a luz, al cumplirse la primera semana, la mujer bajaba a la mikvé y restauraba su pureza ritual, pero no en relación con los alimentos consagrados que vienen de las ofrendas que se presentan en el templo, hermanos. La purificación ritual, para tener acceso a estas ofrendas consagradas, vendrían solamente en el momento que la expiación hubiera sido efectuada, de acuerdo, ¿verdad?, con los días que están descritos en la Torá por nacimiento de varón o de mujer. Así que hay, como vemos, 2 momentos de purificación ritual. El primero es a la semana de haber dado a luz, y el siguiente si fue varón al concluir el día 33 o si es mujer el día 66. La ofrenda se presentaba al día siguiente, es decir, el día 34 o el 67 según sea el caso, ¿verdad? La primera purificación ritual venía por agua, el día 7 o el día 14, y la segunda venía por expiación. Ahora, esto nos enseña que transitamos, hermanos, por 2 etapas para ser aceptos, ¿verdad?, a la presencia de nuestro Abacadosh. Entonces podemos ver que la experimentamos mediante esa presencia con nuestro Abacadosh, la experimentamos mediante la inmersión, el tevilá de arrepentimiento, ¿verdad?, en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach, ¿no es verdad? Hechos 4:12 dice: y en ninguno hay salvación, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y segundo, es que en el momento que guardamos obediencia, ¿verdad? Kefa Aleph, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, primera parte dice: ahora que se han purificado ustedes mismos, por obedecer la verdad. Hermanos amados, tomen nota de estos versículos que estamos leyendo de apoyo, porque no lo estamos proyectando en la pantalla para no desviarnos de la Torá, ¿no? Entonces, anótenlos y luego los comparan en las diferentes traducciones que ustedes puedan tener, para que completen su estudio de una manera más integral. Continuemos entonces. La impureza derivaba, hermanos, por la pérdida de sangre similar a la de la menstruación en la mujer, ¿verdad? Y tiene un entendimiento de pérdida de vitalidad. Por esto, se disponía para la mujer un periodo de recuperación óptimo. Un punto, digamos, importante en este verso y que es trascendental es la palabra concebir, ¿verdad? Si una mujer concibe, dice el versículo. La enseñanza de parte de la sabiduría hebrea
Con respecto a ese momento y el efecto que tiene en la vida de todo ser humano, hermanos, nos va a permitir ser más sabios espirituales a la hora de concebir un hijo. Entonces, tenemos que apoyarnos en el eficaz discernimiento, que la sanidad en los diferentes aspectos de nosotros como creyentes, y en especial en la sanidad interior, nos enseña que, muchos de los problemas de un individuo fueron, hermanos, incubados en el instante mismo de la concepción, en el momento al ser engendrados, mientras nuestros padres se encontraban en la desobediencia absoluta a la palabra de nuestro Abacadosh. La Escritura dice que todos nuestros sentidos estaban viciados y nuestros deseos corrompidos. Efesios 4:22 nos dice: con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. ¿Verdad? De igual forma, tenemos un corazón perverso y además sin remedio. Y eso nos lo dice el profeta Jeremías, capítulo 17, verso 9, que dice que el corazón es lo más engañoso que hay. Es perverso, dice este verso. ¿Quién podrá conocerlo? Esta, hermanos, fue la triste forma de concebir de nuestros padres e incluso a nuestros hijos. Es una realidad palpable, hermanos, que hoy suma a un mayor deterioro de pecado en la humanidad que continúa engendrando. Y vemos ejemplos claros en esas fiestas patronales de los idólatras, ¿no? No hay fiesta que no tengan bailes, alcohol, drogas, ¿verdad? Entonces, eso lleva a tener relaciones, ¿no? Y muchas de las veces bajo estímulo del alcohol, sustancias nocivas, etcétera, ¿no? Pero lo más importante, sin el conocimiento o entendimiento adecuado, y peor aún, con ningún deseo de ser padres. Ahora es muy normal tener relaciones extramaritales y quizás con más de una pareja, ¿verdad? Entonces es complicado. Dice Tehilim 51.5, Salmos 51.5: verdad es que yo fui concebido en iniquidades y en pecado mi madre me concibió. Pero hermanos, sin embargo, hoy gracias a nuestra bendita Torah y a todo este maravilloso conocimiento que vamos adquiriendo, podemos rectificar y hacer tikkun, ¿verdad? Y aprender a concebir hijos que no solo se desean, eso es lo más hermoso, sino que se proyectan en la mente de un creyente como que sus hijos vayan a ser los futuros tzadikim, los futuros justos, ¿verdad? Entonces, que van a cambiar, estos hijos van a cambiar el curso de la humanidad. Cada hijo de hoy en adelante que llega a nuestras vidas, hermanos, es el resultado de la voluntad del Yud-Hei Vav-Hei y del anhelo de nosotros como padres. Tehilim 127, 3 al 5 nos dice: he aquí, esto es algo hermoso, es un verso hermoso, Salmos 127, 3 al 5. He aquí, herencia de Yahweh, herencia de Yud-Hei Vav-Hei, son los hijos, y una recompensa el futuro del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Cuán bienaventurado es el varón que llena su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Amén. Continuemos, versículo 3. El octavo día, la carne de su prepucio será circuncidada. Hermanos, la circuncisión se hace el mismo día de la semana que nació, 8 días después, ¿verdad? Si nació en Shabbat, es circuncidado el siguiente Shabbat. Si nació el tercer día de la semana, por ejemplo martes, será circuncidado el tercer día de la semana siguiente. Hermanos, la circuncisión es la señal del pacto entre Yud-Hei Vav-Hei y toda la descendencia de Abraham, como está escrito en Bereshit 17, del 11 al 13. Génesis 17, 11 al 13. Bereshit dice: seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Vuestras generaciones.
Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa, o el comprado con tu dinero. Ahí estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Ahora, hermanos, nuestro Abacadosh, por medio de Moshe, está reafirmando ese brit, ese pacto, ¿verdad?, que fue dado a los patriarcas. Yohanan nos dice, en capítulo 7, verso 22, por eso Moshe os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el Shabbat circuncidáis al hombre. Hermanos, la circuncisión no viene del tiempo de Moshe, sino de los patriarcas. Moshe no podía anular nada de lo que había sido establecido anteriormente, ¿verdad? El Brit, ese pacto de la circuncisión, el Brit Milá, no puede ser anulado por el pacto del Sinaí. De la misma manera, hermanos, el Brit Hadashah no puede anular los pactos anteriores ni cambiarlos, ¿verdad? Un pacto posterior siempre está basado sobre un pacto anterior. Cada pacto nuevo, cada nuevo pacto que es introducido confirma, hermanos, un pacto anterior y añade algo más para la santificación del pueblo. Esto nos enseña que el Brit Hadashah, el pacto renovado, el mal llamado Nuevo Testamento, que fue introducido por Mashiach, no anula los pactos anteriores. Lo que hace el Brit Hadashah, el pacto renovado, es introducir, digamos, elementos, ¿verdad?, nuevos que hacen subir al pueblo a un nivel superior de santidad y de poder. Si solo pudiéramos poner a un lado el concepto errado de que el Mashiach vino a fundar una religión y pudiéramos meditar sin esta premisa en nuestra mente, ¿verdad?, podríamos establecer un esquema de posibilidades muy diferente, hermanos. Entonces descartemos el velo puesto a los Yehuditas, al Yehudim, ¿no?, y tratemos de razonar si estas dos resistencias en nuestra mente debemos hacerlo a la luz de la palabra, como hacemos siempre, ¿verdad? Y el versículo más claro de esto está en Mateo 5:17, donde Yeshua nos dice que no he venido a anular, a abrogar, ¿no?, sino a cumplir, ¿verdad? Y Yeshua también hablaba de Moshe en Mateo 23:3, hermanos, donde todo lo que les decía Yeshua, todo lo que ellos les digan, háganlo y cúmplanlo, ¿verdad? Sí. Y Yeshua descendió del cielo para hacer la voluntad de Elohim. Yohanan 6:38, Juan 6:38 nos dice, porque yo he descendido del cielo, no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Entonces, hermanos, la base y el fundamento de nuestra emuná es el Shema, que todos conocemos, ¿verdad? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ¿verdad? O Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, ¿verdad? Y Yeshua, ante la pregunta más relevante en cuanto a su línea de fe o creencia, Marcos 12, 28, 29 dice, uno de los escribas que había llegado al oírlos discutir, dándose cuenta de que él había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Y Yeshua le respondió, el principal es, escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, ¿verdad? Yeshua, como tipología de Moshe, el ungido y salvador de Israel, asimismo desarrolló, digamos, su ministerio, porque Yeshua no vino a anular, hermanos, nada de lo que había sido establecido anteriormente. Por el contrario, en su condición más bien de maestro, de rabí de la Torah, elevó la ética de esta, ¿verdad?, a condiciones muy superiores de santidad. Esto último es expuesto bajo la poderosa frase, oísteis que fue dicho, pero yo les digo, ¿verdad? Ustedes oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Volviendo al entendimiento de Shemini, de octavo, biológicamente hablando, el octavo día es el mejor momento para circuncidar al varón, ¿verdad? Yahweh no lo explicó
Esto fue un mandamiento Hooke y hasta 40 años aproximadamente en el momento que la ciencia descubre la vitamina K, hermanos, y la protombina, que son agentes coagulantes en la sangre, ¿verdad? Claro está que tampoco era necesario que Yud-Heh-Vav-Heh nos lo explicara, ya que sus caminos siempre son rectos y no hay duda de que sus razones son las mejores, ¿verdad? Shmuel Bet, segunda de Samuel 22:31, dice: en cuanto al poderoso, segunda de Samuel 22:31 dice: en cuanto al poderoso, su senda es perfecta. La palabra de Yud-Heh-Vav-Heh es fuerte y ha sido probada por fuego. Él es protector de todos los que ponen su emuná en él. Hermanos, comentábamos que hace relativamente pocos años se han conocido algunas de las razones físicas por las que el octavo día es el tiempo indicado para la circuncisión. En la sangre se encuentran cantidades de elementos de coagulación, particularmente llamado vitamina K, pero esos niveles son superiores a los normales en ese octavo día, particularmente del quinto al séptimo día después del nacimiento. Un factor coagulante adicional conocido como la protombina solo existe en cantidades menores, ¿no? De 30% de lo normal para el tercer día, mientras que para el octavo día su proporción es más elevada que en cualquier otro tiempo de la vida, pues se ha descubierto que alcanza un 110% más de lo normal. Hermanos, de modo que, fíjense, que seguir las instrucciones de Yud-Heh-Vav-Heh haciéndolo al octavo día va a ayudar encima, ¿verdad? Además, a reducir el riesgo de una hemorragia. ¿Amén? El doctor Macmillan hace la siguiente observación al respecto y dice: el estudio de la vitamina K y de la tasa de la protombina permite deducir que el día idóneo para practicar una circuncisión es el octavo día, el día escogido por el creador de la vitamina K. Amén. 4. Continuamos con la lectura de la Torá. Ella, dice, esperará 33 días adicionales para ser purificada de su sangre. Ella no tocará ninguna cosa kadosh, ni entrará al lugar kadosh hasta que se cumpla el tiempo de su purificación. Veamos, la madre tiene un periodo de purificación de 7 días que la lleven a la mikveh, a los cuales siguen 33 días determinados de purificación dado su periodo de impureza ritual hasta completar los 40 días. Aprendiendo de esto que en esta condición más bien tamé, ella no tocará ni comerá nada de lo consagrado al Eterno. Esto implicaría a toda persona que por una u otra razón esté en una condición de impureza ritual, es decir, en una condición tamé, ¿verdad? Por cualquiera de las causas ya conocidas, que conocemos todos: contacto con un cadáver, menstruación, contaminación por flujos seminales o cualquier otra declaración de estas por parte de un sacerdote al examinar, por ejemplo, a un afectado por lepra, ¿verdad? O algún diagnóstico por algún eczema que tenga en su piel. Aunque en los 33 días restantes de su purificación haya más derramamiento de sangre, no va a haber prórrogas de tiempo como sucede en el caso de la impureza menstrual, que al cabo de 7 días, si continúa el flujo, por mínimo que sea, ¿verdad?, se extenderá su tiempo de tamé, de impureza, 7 días más. Vamos con el 5. Pero si ella da a luz una niña, ella estará inmunda por 2 semanas como en su nidá, y ella esperará a otros 76 días para ser purificada de su sangre. Bien, entendemos por medio de esta instrucción que las diferencias entre el hombre y la mujer son bien marcadas, ¿verdad? Tanto el tiempo de nidá como de tamé se duplica en la mujer. Nuestro Creador no especifica muchas las razones, ¿verdad?, ni el porqué de tales diferencias. Pero, hermanos, es suficiente digamos que es suficiente conocer que Él, en su infinita sabiduría, lo estableció, y nosotros solo debemos
a aceptar, ¿verdad? Sin embargo, la modernidad, hermanos, y el cambio social hoy presentan una completa distorsión de los modelos divinos y los conceptos básicos del género humano, ¿verdad? Lo vemos todos los días. Pasamos de un machismo retrógrado y al otro extremo, ¿verdad?, a una liberación femenina igualmente con muchas incoherencias y muchas veces sin precedentes, ¿verdad? Estos movimientos llamados feministas tan marcados han dado pie a la manifestación de algo que está también no es del agrado de nuestro Abba, ¿verdad? Como el homosexualismo, y lo otro que se ha venido a conocer en estos últimos tiempos es el lesbianismo, ¿verdad? Que cada día es más habitual, llegando, hermanos, a sobrepasar las estadísticas de homosexualismo entre hombres. Entonces, este fenómeno, hermanos, amados, se convierte en el núcleo de destrucción de las sociedades, ¿verdad? Apoyándose en la famosa libertad de género, igualdad de género, parejas de índole homosexual, peleando, vemos todos los días, ¿verdad?, por sus derechos, convirtiéndose en las familias modernas que buscan una completa conformación mediante adopción, ¿verdad? Algo que seguramente no es de agrado de nuestro Abba Kadosh. Continuemos con la lectura, versículo 6. Cuando los días de su purificación hayan terminado, ya sea por un hijo o una hija, ella traerá un cordero en su primer año para una ofrenda de ascensión, y un pichón o una paloma para una ofrenda de pecado a la entrada del Mishkan del Testimonio, al Kohen. Bien. El doctor Ketriel Blad al respecto nos enseña: la madre que tendrá que presentarse, dice, en el templo después de un parto. Si es un hijo, será a partir del día 41 de su nacimiento, y si es una hija, a partir del día 81. Ella tiene que entregar 2 animales para 2 sacrificios de ascensión y de pecado, Olá, ¿verdad?, y Hatat, conceptos que ya conocemos, ¿verdad? La Olá representa la entrega total a Yud-Heh-Vav-Hei, es como una renovación de votos con nuestro Abba Kadosh. Esto nos enseña en primer lugar que la madre ahora tiene la oportunidad de renovar su entrega a Yud-Heh-Vav-Hei por medio de este sacrificio. A pesar del nacimiento de un hijo o una hija, ella tiene que seguir viviendo para Elohim, pero ahora con mayor responsabilidad, pues debe ministrar a sus pequeños, ¿verdad? Qué gran tarea tienen nuestras madres, ¿verdad?, y nuestras esposas. El nacimiento de un hijo constituye, hermanos, una de las cosas más impresionantes en la vida de una mujer. Trascendental, les cambia la vida. Es fácil que se le olvide de su compromiso con Elohim. Es fácil que el niño tome el lugar de Elohim, que tome el primer lugar, ¿verdad?, para ser lo más importante en la vida de la madre. Es muy fácil que se le olvide su Padre Celestial. Entonces ella necesita reafirmar que el nacimiento constituye el cumplimiento, ¿verdad?, de un llamado justamente de Yud-Heh-Vav-Hei a su vida. Es Él que quiere que ella tenga hijos, conforme ella se entregue a Él, ¿verdad? Esto es importante. Se entregue para educar a sus hijos correctamente, según está estipulado en su Dabar, en su palabra. Por otro lado, el sacrificio de Olá representa la entrega del niño a Elohim, a nuestro Abba Kadosh. Los hijos no pertenecen a los padres, hermanos, sino al Padre de todos los Ruachs, ¿verdad? Los padres tienen la responsabilidad de educar a los niños en el camino de nuestro Abba Kadosh, en el camino de Yeshua, porque nacieron para Él, como está escrito en Malaquías 2:15, que dice: pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así, y que hizo esto mientras buscaba una descendencia de parte de Elohim. Prestad atención pues a vuestro espíritu, no seas desleal con la mujer de tu juventud. Hermanos, Elohim, nuestro Abba Kadosh, quiere tener una descendencia, muchos hijos. Los padres colaboran con él para que tengan muchos hijos y así cumplen con su deseo, ¿verdad? Reiteramos que los hijos no son de los padres, son de nuestro Abba Kadosh. La Olá, esa ofrenda que la madre tiene que entregar a
Yud-Heh-Vav-Heh representa esta verdad. En el momento de ofrecer la Olá, ella no solamente se entrega a sí misma, sino también su hijo a Elohim, ¿verdad? Un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado, como dice la palabra, una palomita, ¿verdad? ¿Por qué entonces la mujer tenía que dar una ofrenda por el pecado? ¿Cuál fue el pecado a la mujer, verdad? Podemos encontrar varias respuestas, mis hermanos. A ver, reflexionemos juntos. Es posible que ella haya expresado palabras maldicientes e injuriosas hacia su esposo y hacia nuestro Abacadosh, el Padre Celestial, durante los dolores del parto. Y por eso necesita ofrecer un sacrificio de pecado. También hay una necesidad de expiar sus pecados por causa de haber pasado por una prueba, ¿verdad? En una prueba todos cometemos errores, pero excepto Yeshua, ¿verdad? Ahora, también el pecado, hermanos, entró en el mundo por la mujer y mediante el sacrificio de pecado ella estuvo expiando ese error, expiando por ese error, ¿verdad? Hasta que el cordero de Yud-Heh-Vav-Heh fuese al madero a morir por ella y la presentase por este medio, acepta ante nuestro Abba para siempre, ¿verdad? En tanto confíe en él y sea obediente a la Torah. También todo el proceso de procreación fue dañado cuando el pecado entró en el mundo, ¿verdad? Entonces, un parto después de la caída no es lo que debería ser. Un parto doloroso es el resultado del pecado de Java, ¿verdad? De Eva. La concepción y el parto de un niño están hechos en un mundo de pecado, como está escrito, lo leemos en el Salmo Tehilim 51:5, ¿verdad? Que dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre, como leímos al principio de esta conversación. Por otro lado, el Yetzer Hará, ¿verdad? Es transmitido al niño cuando es engendrado en una herencia pecaminosa. Entonces, por esa transmisión hay una culpa sobre la madre y tiene que presentar un sacrificio de pecado. Ahora, por otro lado, pueden ser transmitidos al niño aún estando en el vientre de su madre. Complejos actitudes, hermanos, de rechazo, inferioridad y otras actitudes originarias, más bien originadas en el pecado, ¿verdad? La mujer no ha podido engendrar un hijo perfecto sin pecado. Tendrá que presentarse esta ofrenda por haber traído al mundo un ser pecaminoso, no como Elohim quiso desde el principio, ¿verdad? Ahora podemos ver la importancia de ver a Yeshua, nuestro Mashiach, nacido bajo las leyes de la Torá. Debemos entender lo importante de la elección, ¿verdad? Yosef y Miriam, como padres de Yeshua, Miriam, mujer yehudita, Yehudim, virgen y pura, ¿verdad? Tipología de la novia del Cordero. Efesios 5:27 dice, para presentársela a sí mismo como una congregación gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta, así era Miriam. Por su lado, Mateo 1:19 nos dice en su primera parte, Yosef, su esposo, era justo. Es decir, tanto Yosef como Miriam eran justos y eran cumplidores de la Torá. Además, nuestro Mashiach sería concebido de manera divina, como lo leemos en Lucas 1:35, ¿verdad? Que dice, el Malach le respondió, el Ruach HaKodesh vendrá sobre ti, el poder de Jaelión te cubrirá, por lo cual el niño Kadosh, nacido de ti, será llamado hijo de Yud-Heh-Vav-Heh. Ahora, la conexión de esta segunda aliyá que estamos leyendo y este pasaje de estudio lo podemos ver con mucha claridad en Lucas 1:31, que dice, mira, concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo y lo vas a llamar Yeshua, ¿verdad? Yeshua fue circuncidado el día de acuerdo con la Torá, como lo leemos en Gilel, en Lucas 2:21, que dice, al octavo día, cuando era el tiempo para su Brit Milá, le fue dado el nombre de Yeshua, que es como el Malach le llamó antes de su concepción. Ahora bien, es interesante notar que era costumbre, y aún muchos en la ortodoxia continúan con esta costumbre de darle
oficialmente el nombre del día de la circuncisión. Pero de forma curiosa, esta costumbre no está escrita ni en el Talmud. Sin embargo, el Brit Hadashah, el pacto reservado, sí lo manifiesta. Es interesante, ¿verdad? Lucas 1:59 dice: al octavo día vinieron a hacerle el Brit Milá al niño. Estaban a punto de llamarle Sejayá como su padre. Este es Yohanan el inmersor, Juan el Bautista. Hermanos, es de resaltar que los padres de Yeshua estaban cumpliendo con la ordenanza del pacto dado a Abraham en Bereshit 17:5 al 10, y que no fue abolido en el pacto del Sinaí con Moshe, más bien fue ratificado, ¿no? El mandamiento ordena redención del primogénito varón. Amén. Lucas 2:22-23 nos dice: cuando llegó el tiempo de la purificación, de acuerdo con la Torah de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarlo a Yud-Hei Vav-Hei, tal como está escrito en la Torah de Yahweh. Todo primogénito varón será dedicado a Yud-Hei Vav-Hei. Entonces, de esta ordenanza da cumplimiento el Mashiach, nuestro Mashiach, tanto en el precio de rescate por ser un varón de Israel, como en la presentación de las ofrendas de parte de su madre, las cuales pudieron ser hechas el mismo día 41. Ahora bien, todo lo anterior lo venimos corroborando, que en el Mashiach Yeshua, nuestro Yeshua, la Torah y su cumplimiento era una constante, ¿verdad? Podemos ver que ellos también presentaron sacrificios. Si vamos a Lucas 2:24, dice: y también para ofrecer sacrificios, un par de palomas o 2 pichones jóvenes, según requerido por la Torah de Yahweh, ¿verdad? Podemos ver entonces acá con toda facilidad que Yosef y Miriam no presentaban el cordero estipulado en Vaikra, ¿verdad? 12:6, en Levítico 12:6. En cambio, entregan 2 pichones, lo cual acentúa varias conclusiones que vamos a ver. Primero, Yosef y Miriam en ese momento no tenían los recursos financieros para llevar la ofrenda mayor, o sea, una olá del rebaño. Segundo, no era necesario, puesto que Yeshua era el Cordero de Elohim que quita el pecado, ¿verdad? Por otro lado, tercera forma, la redención del primogénito de este caso iba más allá, hermanos, de lo normal, puesto que Yeshua fue concebido del Ruach HaKodesh, lo cual explica que no hubo transmisión del Yetzer Hará, ¿verdad? Es decir, de una mala inclinación. Fue carne en semejanza de pecado, pero no carne de pecado. Romanos 8:3 nos dice: porque lo que no pudo hacer la ley, ya que era débil por causa de la carne, lo hizo Elohim, enviando a su propio Hijo en semejanza de nuestra carne pecaminosa, y por el pecado condenó al pecado en la carne. Continuemos. 8. Si no puede económicamente para un cordero, ella traerá 2 palomas o 2 pichones, uno para la ofrenda de ascensión y el otro para la ofrenda de pecado. El Cohen hará expiación por ella y ella estará limpia. Bien. Si continuamos, hermanos, con ese mismo marco, en ese mismo orden de ideas, el primer pichón o paloma, que representa la ofrenda quemada o la que es la entrega total, confirma, hermanos, la representación de nuestro Mashiach en ella, como cordero de sacrificio y quemado para una entrega total, ¿verdad? Y el segundo, por el pecado que pertenecía a Miriam, quien como todo ser humano necesitaba expiar sus pecados. Ella misma reconoce la necesidad universal de la salvación, ¿verdad? Lucas 1:47 dice: y mi Ruach se regocija en Yahweh, mi Salvador. Entonces vemos que ella, en completa libertad de expresión, reconocía su condición humana, no libre del virus del pecado heredado en su carne. Así hubiese sido llamada por Elohim virgen y pura, ¿verdad? Necesitaba entonces la redención de su Salvador. Vemos que el catolicismo, que tanto ha defendido la condición inmaculada y sin pecado de Miriam, la Virgen María, no toma en cuenta que la oración de mayor reconocimiento que tienen a ella inicia con la frase: Dios te salve María, ¿verdad? Además de esto, existen pasajes en la Escritura que dan clara idea de su condición de mujer
y ama de casa común, ¿verdad? Y corriente dentro del pueblo yehudita. Marcos 3:21 dice, cuando su familia oyó esto, salieron para reprimirle porque decían, estás fuera de sí. Acá el texto se refiere a Yeshua. Marcos 3:31-35 dice, entonces su madre y sus hermanos llegaron. Parados afuera, mandaron un mensaje preguntando por él. Una multitud estaba sentada alrededor de él y dijeron, tu madre y tus hermanos están fuera preguntando por ti. Él respondió, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados en un círculo alrededor de él, y les dijo, vean, aquí está mi madre y mis hermanos. Cualquiera que haga lo que Yud Hei Vav Hei quiere, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces acá vemos cómo el cumplimiento de cada evento de Yeshua es resultado de las palabras dichas en el Tanaj, ¿verdad? Tehilim 69:8 dice, Salmos 69:8, soy un extraño para mis hermanos, un desconocido para los hijos de mi madre. Vamos a ir al capítulo 13, vamos a leer los versículos 1 y 2. Y dice, y Adonai habló a Moshe y a Aarón diciendo, si a alguien le sale en su piel un hinchazón, una costra o decoloración, la cual pueda convertirse en la enfermedad de Tzarat, él será traído a Aarón, el Cohen, o a uno de sus hijos que son Kohanim. Bien, en esta parte de la porción estamos viendo lo que dice la Torah acerca del Tzarat, el pecado alojado en nuestro cuerpo. Hermanos, acá vemos que la Torah introduce un tema acerca de la impureza causada por una plaga que es llamada Tzarat. Bien, esta plaga no tiene los mismos síntomas que la enfermedad conocida en nuestros tiempos como la enfermedad de Hansen, ¿no? Más conocida como lepra. Por lo tanto, al traducir la palabra Tzarat en lepra, se crea una idea equivocada en los lectores. Entonces acá no se trata de la enfermedad de lepra. Tzarat es más bien una plaga altamente contagiosa que afecta a la epidermis, resultado de un castigo divino por algún tipo de pecado específico, mayormente el pecado de, escuchen esto hermanos, de la Lashon Hara, murmuración o chisme, según lo vemos en la escritura. De este modo, la Lashon Hara, murmurar o chismear, es visto como un pecado sumamente grave, relacionado incluso con el pecado del derramamiento de sangre. En otras palabras, un chismoso es aquel que vive exponiendo a los demás tanto en público como en privado, ¿verdad? Según la Torah, es un asesino moral andando en medio de la sociedad. Fuerte, ¿no? El chismoso, hermanos, contagia, infecta y agrede a tres personas en realidad. A él mismo, al que oye y de quien se está hablando el chisme. Es interesante e impresionante el que presta oídos y atención al chismoso, ¿verdad? Es considerado también como un chismoso, ya que si no existiera el que acepta el chisme, no habría chismosos, ¿verdad? En otras palabras, aceptar comentarios o sugerencias inapropiadas de los demás está prohibido, y mucho menos generarlas, ¿verdad? La palabra mala, virulenta, el falso testimonio, el dar a conocer a otros los secretos confiados, así como el chisme como tal, cuando logra incrustarse en la mente y corazón de otros, puede destruir en un minuto, hermanos, el honor ganado en toda una vida de una persona. Hermanos, el chisme es como un fuego. Si queremos apagar el fuego, tenemos que romper el ciclo que lo forma. Para generar el fuego, ¿qué necesitamos? Oxígeno, un material de combustión y por supuesto calor, ¿verdad? Si eliminamos cualquiera de estos elementos, el fuego se va a exterminar automáticamente, ¿verdad? Entonces podemos ver que, por ejemplo, el material que combustiona es el chismoso. El oxígeno es el que oye al chismoso, que alimenta, ¿verdad? El que dice lo que no le gusta, pero lo entretiene. Y por otro lado es el calor, que es el chisme, que sigue al chisme. Así en Bolivia decimos aumentado y corregido, ¿no? Cuando te vienen con algo. Por tanto, hermanos, se nos habla acá, en esta porción, del pecado de la Lashon Hara. Chisme, calumnia, falso testimonio, ¿verdad? Que arrastra consigo el pecado de soberbia y orgullo espiritual. En una comunidad
judía, hubo una vez un rabino que salió de la sinagoga pregonando a voz en cuello: doy gratis el elixir de la vida, doy gratis el elixir de la vida. Ahora bien, tratándose del rabino, la gente se le acercaba y éste les decía algo a sus oídos. ¿Qué les decía? Un texto de la Torá que afirma: el hombre que desea larga vida, que guarde su boca del chisme. Para un mayor entendimiento de los siguientes capítulos que vienen más adelante, es importante tener en cuenta, hermanos, que todo el capítulo 13, Vaikra, habla del concepto hebreo de tzarat, de la cual concluimos que no es propiamente la traducción como lepra, sino una variante de una afección en la piel con características muy similares de análisis y que nos muestra a través de la escritura que tiene que ver más con una plaga de carácter espiritual, como es la lashon hara, la mala lengua, que con una enfermedad de índole infecciosa, ¿verdad? Los comentarios en el Humash al respecto del tzarat amplían mucho más las variables implicadas y las implicaciones más bien y acepciones de esta enfermedad. Cuando puedan ver su Torah, si tienen con comentarios, van a ubicar eso en este versículo, todos los comentarios de Rashi. Bien, vamos a irnos al versículo 18 y 19. Bien. Si una persona tiene en su piel un tumor que sane, en tal manera que en lugar del tumor hay una inflamación blanca o una brillante mancha rojiza, será enseñada al Cohen. En este pasaje, hasta el versículo 23, ¿verdad? Van a ver ustedes una explicación más amplia del diagnóstico, características al diagnosticar colores y demás síntomas, hermanos, que le permitían al sacerdote, al Cohen, definir el estado de impureza o limpieza cuando se contraía tzarat. El tiempo también tenía la posibilidad de determinar el proceso de contaminación de la plaga de tzarat. No se puede traducir esta palabra puesto que pertenece a aquellos vocablos que difícilmente encuentran una correspondencia lingüística en cualquier otra lengua. Lo cierto es que no es lepra, y si el resultado de una condición maligna causada por el pecado, hermanos, es el más común, que es la lengua maligna, la lashon hara, es lo único que podemos asociar, digamos, ahí, ¿bien? En Números 12, del 1 al 10, leemos: Miriam y Aarón comenzaron a criticar a Moshe a causa de la mujer etíope con la cual él se había casado, porque de hecho se habían casado con una mujer etíope. Ellos dijeron: ¿es verdad que Yahweh solamente ha hablado a Moshe? ¿No ha hablado él con nosotros también? Yud-Heh Vav-Heh los oyó. Ahora este hombre, Moshe, era muy manso, más que nadie en la tierra. De repente Yud-Heh Vav-Heh le dijo a Moshe, Aarón y Miriam: salgan fuera ustedes tres al tabernáculo del testimonio. Los tres salieron. Yud-Heh Vav-Heh descendió en la columna de nube y se paró a la entrada del tabernáculo del testimonio. Él llamó a Aarón y Miriam y ellos ambos fueron hacia adelante. Él les dijo: escuchen lo que yo digo. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo, Yud-Heh Vav-Heh, me hago conocido a él en una visión. Yo hablo con él en un sueño. Pero no es de esa forma con mi siervo Moshe. Él es el único que es fiel en mi casa completa. Con él yo hablo cara a cara, y claramente no en enigmas. Él ve la imagen de Yud-Heh Vav-Heh, así que, ¿por qué no tienen temor de criticar a mi siervo Moshe? La furia de Yahweh se encendió contra ellos, dice el versículo, y entonces él se fue. Pero cuando la nube fue levantada de encima de la tienda, Miriam tenía tzarat, tan blanco como la nieve. Aarón miró a Miriam y ella estaba blanca como la nieve. Vamos a adelantarnos hasta el 24 y vamos a leer el versículo 25 más. Y dice: o si alguien tiene en su piel una quemada causada por fuego y la carne inflamada donde fue quemada se vuelve una mancha brillante, blanca, rojizo blanca, entonces el Cohen, el sacerdote, la examinará, y si él ve que el pelo en la mancha brillante se ha vuelto blanco y parece estar más profunda que la piel alrededor de ella, es tzarat. Ha brotado en la quemada y el Cohen la declarará inmunda. Es llaga de tzarat. En esta oportunidad, la causa del diagnóstico ante el Cohen provenía más bien
por una quemadura, por lo que el diagnóstico igualmente estaba sujeto a los mismos procedimientos de observación, ¿verdad? El vello, el color, la textura, el tiempo y su avance eran determinantes para determinar esta plaga. 29. Si un hombre o una mujer tiene una llaga en la cabeza o un hombre de la barba. Seguimos acá, hermanos, conociendo más y más de esta plaga producto del pecado. Es interesante que en este caso tiene que ver con la cabeza y el cuero cabelludo, zona de gran importancia por la relación directa que se tiene con la autoridad, ¿verdad? El término usado para este tipo de llaga en hebreo se dice netek. Netek está en el Strong 5424, que significa tiña o caspa. Segunda de Crónicas 26, 16, 19 dice cuando se hizo fuerte. Segunda de Crónicas 26, 16, 19, repito, y dice cuando se hizo fuerte se puso tan arrogante que actuó con corrupción, transgredió contra Yud-Heh Vav-Heh su Elohim al entrar a la casa de Yahweh para ofrecer incienso en el altar del incienso. El sacerdote Azaryahu, con otros 80 sacerdotes valientes de Yud-Heh Vav-Heh, lo siguieron y confrontaron al rey Uzziyahu. Le dijeron, no te corresponde a ti, Uzziyahu, ofrecer incienso a Yud-Heh Vav-Heh, sino a los sacerdotes aaronitas que han sido consagrados para ofrecer el incienso. Sal del santuario que has transgredido. Esto no te servirá de gloria delante de Yud-Heh Vav-Heh, tu Elohim. Uzziyahu, que tenía en la mano un incenciario para quemar el incienso, se llenó de ira, pero al airearse contra los sacerdotes le brotó lepra en la frente, ¿verdad? En presencia de los sacerdotes de la casa de Yud-Heh Vav-Heh junto al altar del incienso. Eso estamos leyendo en 2 Crónicas 26, 16 al 19. Entonces acá vemos, hermanos, lo descrito que es tener pecados de orgullo, soberbia y arrogancia, más en aquellos que ostentan los títulos de autoridad, ¿verdad? Y no representan a su vez las autoridades delegadas por nuestro Abacadosh. Vamos a ir al capítulo 38, versículo 38, perdón. Y nos dice, si un hombre o una mujer tiene manchas en la piel, manchas blancas brillantes. Este, hermanos, es otro tipo de diagnóstico. El comentario del Humash nos amplía el conocimiento al respecto, ya que las palabras originales en hebreo no son una traducción simple, ¿verdad? Como conocemos. Aquí el término usado para clasificar la afección en hebreo es bonak. Bonak, y radica en el color blanco que es más oscuro que el de la membrana de un huevo, es decir, el más oscuro de los 4 colores de la tzarat, y puesto que es una simple decoloración de la piel que recibe el nombre de bonak, ¿verdad? Y puesto que es clasificado con ese nombre, no presenta, digamos, ninguna impureza. Ahora, la importancia que debemos dar a cada uno de estos detalles es la misma, hermanos, que nuestros antepasados mantenían. Este pasaje que acabamos de leer nos enseña que un verdadero israelita considera cualquier eventualidad extraña o negativa, por mínima que sea, como retribución de algún pecado cometido. Esto lo lleva automáticamente a buscar y procurar una opinión experta sobre si su comportamiento ha sido correcto y cómo podía mejorarlo, ¿verdad? Ahora, esos consejos podían obtenerse de los Kohanim, quienes eran los maestros de Israel y asimismo eran los modelos para seguir por su servicio al Eterno, ¿verdad? Acá les dejo unos versículos para que lean ustedes: Deuteronomio 33:10, Malaquías 2:4, Efesios 4:11 y 12, y pueden leer por favor Segunda de Reyes 5 del 1 al 27. Bien, 40 y 41. Si el pelo de un hombre se ha caído de su cuerpo cabelludo, él es calvo, pero es limpio. Pero, en 41, ¿no? Sí. Si el pelo se le ha caído de la parte delantera de su cabeza, es calvo en el frente, pero es limpio.
Bueno, no es pecado ser calvos, ¿no? Yo soy medio calvito, gracias a Dios. Entonces no hay ningún pecado. 42 dice, pero si en la parte calva o en la frente hay una llaga blanca rojiza, es tzarat, brotando en su calvicie o frente. Entonces ahí debía ir a consultar con el cohen, porque podía ser tzarat, ¿verdad? 45 y 46. Todos los que tengan llagas de tzarat usarán vestiduras rasgadas y pelo suelto, cubrirán su labio superior y gritarán, inmundo, inmundo, ¿verdad? Por el tiempo que tengan las llagas estará inmundo, puesto que es inmundo. Vivirá aislado, vivirá fuera del campamento. Ahora bien, una persona afectada por esta plaga no podía vivir con los demás, por lo que entendemos de esta lectura. Si su pecado había sido de lashon hara, que tenía que ver con la relación social, ya no podía tener contacto con los demás. Tenía que vivir solo. Ni siquiera, hermanos, tenía derecho de asociarse con otras personas impuras. Así evitaba el pecar más con su lengua. Está escrito en Mateo 26:6, que dice, Yeshua estaba en Betania, en el hogar de Simón, el hombre que había tenido tzarat. Si alguien con tzarat, hermanos, no podía vivir con los demás, ¿cómo es posible? Aquí es importante entender esto, que Yeshua estaba en la casa de un leproso, es decir, uno que tenía la plaga de tzarat. Bueno, acá podemos ver algunas explicaciones, ¿verdad? Digamos que Simón había tenido tzarat, había sido leproso, y luego había sido limpiado, por eso Yeshua estaba ahí. O Simón no estaba viviendo en su casa en ese momento, sino solo fuera de la ciudad, que podía estar con Yeshua. Pero, hermanos, la traducción no es correcta. Aquí también apunte. Ay, un poquito de agua. En la escritura aramea se usa la palabra garabá, que significa alfarero o artesano. Y la palabra aramea garbá significa leproso. Por lo tanto, vemos que los que tradujeron el texto del arameo al griego cometieron un error garrafal al entender la palabra garabá como garbá, es decir, alfarero, ¿verdad?, o artesano, como leproso. Entonces, en ese contexto, una traducción correcta del arameo sería entonces la casa de Simón, el alfarero, ¿verdad? Esta es una muestra de que los textos de Mateo y Marcos no fueron escritos originalmente en el idioma griego, como lo enseña la teología moderna y la de reemplazo, hermanos. Y bien, con esto habíamos concluido. En esta porción se encuentran los mandamientos 166 al 172 de los 613 que se encuentran en la Torá de nuestro Abba Kadosh. Amén. Vamos, hermanos, con esto habíamos concluido la lectura de esta hermosa porción número 27, ¿verdad?, de la Torá. Esperamos que haya sido de una gran bendición para sus vidas, como lo fue para la nuestra. Le pedimos a nuestro Abba Kadosh que, si en su inmensa bondad Él nos permite reunirnos el siguiente, séptimo día, para continuar con la lectura de la siguiente porción de la Torá, estemos aquí presentes en este mismo lugar a la misma hora. Que la bendición de nuestro Abba Kadosh descienda sobre todos y cada uno de ustedes. Que la Torá sea la luz que continúe iluminando nuestro caminar día a día. Amén, hermanos. Será entonces hasta el siguiente estudio de las porciones de la Torá acá, en su casa de oración. Encuentro con Yeshua. Shavuot Tov.